Abelardo de las Espriella es una persona, la peor versión de la derecha en este momento. Más de 7 veces la registraduría me negó el derecho a participar. Recuerda que yo estaba inscrito por el pacto histórico. El reto es garantizar la unidad después de esta elección. Quien gane esta consulta tiene que tener el compromiso, y yo lo tengo, de que en abril más o menos hagamos una encuesta. Y en esa encuesta midamos a quién le va mejor de cara a la segunda vuelta. ¿Usted está dispuesto a irse a hacerle campaña a Iván Cepeda? Obviamente, después de un acuerdo. Si Iván Cepeda pierde esas encuestas, ¿él estaría dispuesto a sumarse a su campaña? Pues yo soy franco, Oscar. En esto uno no puede creer que uno es la salvación y que uno es la única alternativa. ¿Incluiría a Abelardo de la Espriella para, en caso de que usted llegue a la presidencia, para trabajar de manera mancomunada y quizá tomar alguna de sus ideas? Abelardo de la Espriella es una persona, la peor versión de la derecha en este momento. Entonces me metí en la batalla de la justicia. Me ha llevado a enfrentar a mafias muy poderosas, de mafias que han tratado de eliminarme, de sacarme. ¿A usted le parece que ha funcionado la paz total que ha implementado este gobierno? Los desaciertos, el más evidente sin duda, tiene que ver con el tema de la paz total. Yo he venido proponiendo que cada niño tenga un computador con una conexión a Internet, la instalación de 1 millón de cámaras en el país, de nuevo. Yo creo que soy la solución al problema de seguridad de este país. Y si uno no tiene gobernantes y líderes que entiendan lo que está pasando en el mundo, pues Colombia pierde oportunidades, el campo pierde oportunidades, los jóvenes pierden oportunidades. Entonces, peajes que se debieron haber acabado hace 30 años y ahí siguen cobrando. En el caso de las notarías de las cámaras de comercio, yo lo que creo es que eso lo puede hacer un software. Hay dos formas de hacerlo: o las acabamos o las llevamos a precio cero. Una de esas cosas que hay que empujar, que va bien, pero que hay que empujar más, es el turismo. Cuando la economía crece, sin necesidad incluso de subir los impuestos, con los mismos impuestos, se recauda más, pero son planes a 20 años. Y cuando yo me imagino a Colombia, no me imagino a Colombia para que cuelguen un cuadro mío y digan fui presidente de Colombia y lo dejen allá colgado en la casa de Nariño, donde uno no vuelve a entrar nunca más. No, yo me imagino esa Colombia en el mundo. Yo soy un jefe que busca alinear los propósitos personales de la gente quiere crecer, pero también quiere hacer parte de un proyecto que sea más grande que ellos. Yo soy trabajador, igual que los boyacenses, y creemos que Dios nos ayuda, nos cuida y nos protege, especialmente cuando las cosas están muy difíciles. Hacerse un trasplante de hígado y, o sea, hablando del rey de Roma. Y seguimos muy atentos de lo que pasa con líderes políticos que están aspirando a llegar a Casa de Nariño. Vienen elecciones para el mes de mayo, vamos a elegir presidente de la República. Hoy estamos hablando con Daniel Quintero, exalcalde de la ciudad de Medellín. Doctor Quintero, ¿qué tal? Bienvenido. Oscar, un saludo para ti y para todas las personas que nos conectan en este momento. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Doctor Quintero, hay confusión. Usted había quedado por fuera de la contienda electoral para presidencia. ¿Qué había pasado con el Consejo Nacional Electoral? Lo veíamos también agarrado con la registraduría y ahora lo vemos en una encuesta en la que no está el pacto histórico, en una consulta en la que no está el pacto histórico al que usted de una u otra forma pertenece y estaba recibiendo el aval para ir a la primera vuelta presidencial. Sí, Oscar, tanto a Cepeda como a mí nos han tratado de sacar, de excluir del escenario democrático. Yo llevo 4 meses en una batalla por sacar adelante o por defender el derecho a elegir y ser elegido, que supuestamente es un derecho constitucional. Más de 7 veces la registraduría me negó el derecho a participar. Recuerda que yo estaba inscrito por el pacto histórico a la consulta de octubre. Estuve visitando Tunja y Sogamoso y Duitama, etcétera, en medio de la campaña, y pasó en medio de la campaña que nos dimos cuenta que la consulta de octubre la habían convertido en una trampa para no dejarnos participar en esta consulta, que es la verdaderamente importante. Y yo tomo la decisión de renunciar a esa consulta faltando 10 días y yendo de favorito incluso según muchos sondeos, para proteger mi participación en esta consulta. El acuerdo era que íbamos a renunciar no solo yo, sino Cepeda y Carolina Corcho. Ellos al final deciden quedarse en la consulta, asumir el riesgo, y pues lamentablemente el cambio de reglas electorales en este país, que no debería ser así, termina sacándolos a ellos y a mí un fallo
solo a 6 horas de las inscripciones me devuelve el derecho a poder participar. Vamos a consulta por el Frente por la Vida, la consulta que inicialmente nos soñamos, nos la desbarataron un poco. Yo me inscribí con Cepeda, me inscribí con Camilo Romero, me inscribí con Roy Barreras y en este momento quedamos solo Roy Barreras, que nunca tuvo ningún problema, y yo que entré en el último minuto con 3 compañeros más que están participando. Y pero ahí ya no están, por ejemplo, se quería que Iván Cepeda estuviese en esa consulta, que es el gran candidato que tiene el pacto histórico, y él no va a estar. Sí, lamentablemente Cepeda no logró, yo le di algunas ideas porque a mí me tocó dar esa batalla 4 meses. Yo un poco la anticipé. A veces en la política colombiana, que es tan enredada, yo soy ingeniero, yo no soy un político de carrera, eh, pero uno tiene que pensar mal, y es qué trampa le van a hacer. Y desde octubre del año pasado yo me di cuenta de la trampa que nos iban a hacer y la advertí. Además, la misión de observación electoral también nos lo advirtió. Nos dijo, pilas con esta consulta, que si ustedes siguen en esta consulta, nos cambiaron las reglas, acuérdense ustedes. Era una consulta partidista del pacto histórico y nos la convirtieron en una consulta interpartidista de la UP, del Partido Comunista, del Polo, y yo no pertenecía a ninguno de los 3 partidos. Entonces yo pude renunciar y luego me tocó dar esa batalla larga. Ahora, el reto es garantizar la unidad después de esta elección. Quien gane esta consulta tiene que tener el compromiso, y yo lo tengo, de que en abril más o menos hagamos una encuesta. Y en esa encuesta midamos a quién le va mejor de cara a la segunda vuelta. O sea, no en la primera, sino de cara a la segunda vuelta, que es cuando nos vamos a medir contra la derecha extrema de Abelardo de la Espriella. Y ahí, entonces, al candidato que mejor le vaya en segunda vuelta, ese debe ser el candidato con el que nos debemos ir todos, ya sea yo o ya sea CP. Ahí entonces está para empezar a atar caos y hacer claridad. Este 8 de marzo vamos a tener 3 consultas. Una de esas es la gran consulta por Colombia, en la que aparecen los candidatos de la derecha. Viene la consulta de las soluciones, en donde está Claudia López y Leonardo Huertas. Y viene también la consulta Frente por la Vida, en la que aparece, como ya lo mencionaba el doctor Quintero, Héctor Elías Pineda, Edison Lucio Torres, Roy Barreras, Marta Viviana Bernal y Daniel Quintero. Si gana en esa consulta Daniel Quintero o algún otro de los candidatos, pues van a hacer unas consultas para el mes de abril, definiendo cuál está más fuerte en caso de que se dé una segunda vuelta presidencial para el mes de junio. ¿Usted está dispuesto a adecuarse, a adaptarse, a irse a hacerle campaña a Iván Cepeda, dependiendo todo lo que ocurra con los resultados de esa encuesta? Claro que sí, obviamente después de un acuerdo. ¿Y qué debe traer ese acuerdo? Que las ideas que nosotros hemos venido proponiéndole al país queden plasmadas en lo que sería un programa de gobierno y viceversa. Si es al revés, si soy yo el que va adelante y me acompaña Cepeda, pues que yo asuma las banderas que viene proponiendo Cepeda por todo el país. En definitiva, nosotros, ¿en qué coincidimos? En la lucha por las reformas sociales, la reforma agraria, la reforma pensional, la reforma salarial, que ahora estamos dando la batalla por el salario mínimo de los colombianos. ¿Qué sumo yo adicional? Yo entiendo, mi vida ha sido muchos temas de tecnología y de educación. Entonces, para mí esos temas son fundamentales. ¿Cómo transformar el campo con tecnología? Yo he venido proponiendo que cada niño en Colombia, yo digo, un niño, un computador, que cada niño tenga un computador con una conexión a Internet. Eso suena a veces utópico y no lo es. Yo lo hice en Medellín siendo alcalde y fue un éxito rotundo. Eso cambió a la ciudad. Yo recibí la ciudad con 14% de desempleo. 4 años después teníamos 6% de desempleo, la mitad. Habíamos resuelto además el problema de seguridad. Y me dicen, ¿y qué tiene que ver los computadores con la seguridad? Que cuando los niños sienten que tienen futuro, tienen herramientas, están conectados al mundo, cuando llega un grupo criminal a decirles, venga, tome esta arma y metas en este mal negocio, pues el niño, el joven dice, no, porque yo tengo futuro, porque ya estoy estudiando robótica, porque ya estoy estudiando ingeniería, porque ya estoy estudiando, porque ese computador se le convirtió en una herramienta para hacer negocios. En el campo, por ejemplo, Oscar, yo me imagino cada campesino de Boyacá, cada niño, cada joven
en el campo de Boyacá con un computador, una conexión de Starlink o la de Amazon que ahorita acabo de lanzar al espacio, son satélites de órbita baja que permiten conexión de alta velocidad en cualquier lugar del planeta y que no tienen costos realmente altos para el impacto que generan. ¿Qué significa que un campesino en Boyacá ahora esté conectado a Internet? Significa que ese joven, ese niño le va a decir al papá, papá, no le venda ya el producto a este intermediario, venga, lo vendemos directamente a el consumidor final, porque es que ya estoy conectado a una plataforma de venta directa. O, mejor todavía, que los jóvenes en Boyacá digan es que aquí hay futuro. Yo me quiero quedar acá, quiero construir futuro acá y no me tengo que ir a Bogotá a buscar futuro en Bogotá o a otro país, que es lo que pasa en Colombia. Adicional a eso, propuestas en temas de seguridad. Yo vengo proponiendo la instalación de 1 millón de cámaras en el país, de nuevo, con tecnología avanzada, inteligencia artificial, con reconocimiento facial, reconocimiento de patrones, que permita blindar el territorio, que a nadie lo atraquen, que a nadie lo maten por un celular. Yo sé hacer eso. Eso lo hice en Medellín con resultados también excepcionales. 80% de reducción de homicidios con arma de fuego en solo 4 años en una ciudad. ¿Y por qué se obtienen esos resultados tan extraordinarios en tan poquito tiempo? Porque lamentablemente la mayoría de los políticos en nuestro país no entienden lo que está pasando en tecnología. No entienden. Su vida ha sido las leyes y eso está bien. Para gobernar un país se necesitan las leyes y todo eso. Pero no saben de tecnología, no saben de inteligencia artificial, no saben de bioingeniería, de computación cuántica, de energía de fusión, de lo que está pasando en el mundo. Y si uno no tiene gobernantes y líderes que entiendan lo que está pasando en el mundo, pues Colombia pierde oportunidades, el campo pierde oportunidades, los jóvenes pierden oportunidades. Y eso a mí me parece una derrota del liderazgo que no podemos aceptar. Lo que está en juego es el futuro de millones de personas y por eso esas ideas tienen que estar representadas. Seguridad, conectividad, disminuir las brechas que se tiene en materia de acceso a las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones en los sectores rurales, parte de las propuestas que usted hace. Y retomando un poco la idea, yo sé que usted quizá lo ha dialogado con Iván Cepeda. Si Iván Cepeda pierde esas encuestas, no le va tan bien, ¿usted ha hablado con él? ¿Él estaría dispuesto a sumarse a su campaña y a tener un candidato único por parte de la izquierda? Pues yo soy franco, Oscar. Para esto se necesita mucha humildad. Alguien me dijo una vez, me dijo, usted va a ser presidente si es humilde, si, si es capaz de ser humilde en medio de esta elección, porque en esto uno no puede creer que uno es la salvación y que uno es la única alternativa. La, la verdad es que uno tiene que poner a Colombia, a la gente y recordar la razón por la que está acá. Yo estoy acá por servir. Yo estoy acá porque creo que en Colombia no debería ser tan difícil vivir, que no debería ser tan difícil para la gente llegar a fin de mes, que los servicios no deberían estar tan caros, el arriendo tan impagable, que mercar no debería ser un lujo, que las notarías, las cámaras de comercio no deberían ser negocios dedicados muchas veces a quitarle hasta el último centavo a los colombianos y cuenta de malas fotomultas, etcétera. Yo cada vez que veo todos esos negocios que le montan para quitarle la plata a los colombianos, digo, ¿pero por qué? Esos son trabas para la gente. Y entonces me metí en la batalla de la justicia, de la justicia social. Es algo que me ha causado muchos problemas, porque, entre otras, me ha llevado a enfrentar a mafias muy poderosas. Yo enfrenté a los corruptos en el caso de Hidroituango, donde hoy todavía no aparecen 10 billones de pesos, y logramos ponerlos a responder, pero con una persecución posterior gigante de mafias que han tratado de eliminarme, de sacarme, y donde aparece también Abelardo de la Espriella con varios intentos para sacarme de la política. Y he resistido y me he mantenido. Pero en definitiva lo que quiero decir es, el mensaje que yo le doy a Iván es, no importa cuál de los dos sea, lo importante es que a Colombia le vaya bien. Y ahí ya se podría consolidar entonces una única candidatura por parte de la izquierda que quiere continuar en el gobierno, que quiere continuar en el Estado, liderando el Estado colombiano. Usted menciona algo de las notarías y de las cámaras de comercio.
una de sus apuestas es eliminar notarías, eliminar cámaras de comercio, eliminar peajes y eliminar las fotomultas. ¿Es esto posible o no terminaría quizá quedándose el Estado sin dientes, sin plata para poder ejecutar el plan de gobierno? Digamos, los peajes, no tanto, digamos, algunos no se pueden eliminar porque simplemente el modelo de negocio lo montaron así, ya no hay nada que hacer. Pero hay unas trampas que le han hecho a los colombianos. Entonces, peajes que se debieron haber acabado hace 30 años y ahí siguen cobrando. Esos hay que acabarlos porque son una trampa, una traición que le hicieron a los colombianos. Entonces, esos acabarlos. Lo segundo, revisar los que hay, revisar el modelo de negocio que montaron para ver si el precio es justo o no es justo. Y lo segundo es, y lo tercero es la distancia entre los peajes. No debe haber una distancia tan corta entre los peajes como lo hay hoy, porque se vuelve inviable. Es decir, montar un negocio donde le va muy bien al constructor de la vía, pero en contra de los colombianos que pagan ese peaje. Ahora, en el caso de las notarías de las cámaras de comercio, yo lo que creo es que eso lo puede hacer un software, que eso no se requiere una institución tan grande, tan compleja para dar fe notarial de una persona o para, no sé, la Cámara de Comercio lo que termina haciendo con la mayoría de los comercios es mandándole un almanaque una vez al año, un calendario una vez al año, eh, hoy le está cobrando a 2 millones de colombianos. Eso le está cobrando la Cámara de Comercio a la gente y no voy a hablar de las notarías. Ahora, hay dos formas de hacerlo, o las acabamos o las llevamos a precio cero. ¿Qué es precio cero? Que al colombiano no le cobran por tanto trámite. Eh, Ellos ya tienen un salario, tienen un ingreso, pero ¿cómo es eso de que alguien entonces recibe una herencia y le resulta a la familia un nuevo heredero, que es el notario? Entonces el notario se le queda con el 5% de la sociedad. Es el único que nunca pierde, ¿no? Y además es un cargo entregado a dedo para toda la vida. Imagínate, Oscar, donde a vos te dieran un cargo y te dicen, no, es que es para el resto de tu vida. No, pues es una maravilla, pero eso no funciona así en Colombia. Tú tienes que competir, tienes que ser bueno. Esos cargos a dedo, como el que le dieron al papá pues, de Abelardo de las Priella, que le dieron una notaría. ¿Y quién dan esas notarías? Los presidentes le dan notarías a los congresistas o a la gente a la que quieren agradar y hacer favores. Pues que le den entonces una notaría a todos los colombianos. Pues ahí están la parte de las propuestas del candidato primero a consulta de este 8 de marzo y de quien aspira a llegar a la presidencia de la República. Yo creo que hay un tema álgido y es el de la seguridad. Usted menciona que la tecnología tiene que ser protagonista en Colombia, pero a veces se evidencia que la ley pareciera que estuviera respaldando a los delincuentes. El delincuente lo capturan, queda en libertad, hay hacinamiento en las cárceles. ¿Cómo solucionar este problema de fondo? Y a eso usted, además de la delincuencia común, agregue lo que está ocurriendo con los grupos armados ilegales que están haciendo de las suyas en diferentes lugares de Colombia, Arauca, norte de Santander, Cauca, Nariño, todas estas zonas que han sido víctimas de los violentos. ¿Qué hacer con la seguridad de Colombia y qué medidas concretas? Y que no se quede simplemente en una propuesta, en una idea, pero ¿cuál sería ese proyecto que usted implementaría? Yo te voy a contar algo que mucha gente no sabe, porque la gente siempre dice, Daniel es progresista y es un ingeniero social, como me hago llamar yo, es un ingeniero que resuelve problemas sociales. Pero además yo soy sidenal del Ejército Nacional. Cuando fui alcalde, eso me permitió resolver muchos problemas de seguridad en Medellín, entender a fondo, uno, las capacidades del Estado para resolver problemas en temas de seguridad y crear un plan. Eh, y además, yo vengo también de ser viceministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Y voy a arrancar por ahí. Mire, en Colombia se roban 1 millón de celulares al año. Mucha gente la matan lamentablemente por robarle esos celulares. Los operadores de telecomunicaciones saben dónde están esos celulares. Lo saben, porque los celulares dejan una traza y tú puedes saber dónde está ese celular. ¿Por qué los operadores de telecomunicaciones entonces no le devuelven el celular a la persona? Porque es un negocio. Se volvió un negocio que le roben los celulares a la gente para los operadores. La mayor causa de compra de celulares en Colombia es el robo de celular.
Y cuando a la persona la capturan, que eso pasa una vez cada 1.000.000 de años, la llevan a la cárcel donde la señal nunca falla. Allá tienen call centers de la extorsión que funcionan perfectamente y que están extorsionando a millones de colombianos todos los días. Parte de esos problemas se resuelven entendiendo a fondo el tema, entendiendo de tecnología y creando verdaderas estrategias para llegar a robo cero de celulares. Yo sé cómo hacer eso. Yo soy solución para esos problemas. Ahora, tú mencionabas un tema más delicado todavía, y es el de una institucionalidad y unas reglas de juego que favorecen al delincuente. Que cuando van a juzgar al delincuente, entonces no hay ley para él. La justicia no opera contra estas personas. Y ahí yo he hablado de hacer un gran acuerdo nacional para hacer un reseteo a la política en Colombia. Ese reseteo incluye eventualmente, digamos, uno quisiera que haya una reforma a la justicia, una reforma a la política para que no se roben la plata, pero es muy difícil lograr esas reformas porque adivine quién tiene que aprobar la reforma a la política. El Los Congreso. el Congreso. Entonces no, llevamos haciendo esa reforma 20 años y no ha pasado. La reforma a la justicia, adivine quién la tiene que aprobar. No solo el Congreso, sino luego las Cortes. Entonces no pasa tampoco. Entonces estamos atascados y por eso ese gran acuerdo nacional tiene que convertirse también en una oportunidad para despolarizar el país, que nos sentemos los de izquierda, los de derecha, los de centro, los colombianos en general, y digamos, creemos unas nuevas reglas que le funcionen a todos los colombianos. Y con eso va el segundo tema. Y el tercero, que me parece más importante, por lo menos más crítico en el corto plazo y en el mediano, y tiene que ver con la guerra. La guerra en Colombia, y quiero ser tan claro como sea posible, la estamos perdiendo. Y la estamos perdiendo porque no nos dimos cuenta, o los políticos no se dieron cuenta, los líderes que tenían la misión de cuidarnos no se dieron cuenta de que la tecnología cambió. Entonces ahora los drones se convirtieron en una herramienta poderosa de guerra. Hoy los ejércitos insurgentes del ELN, de las FARC, del Clan del Golfo y otros paramilitares, se están armando de drones con capacidades impresionantes para hacer daño. Yo venía advirtiendo eso hace 3 años. Desde que arrancó la guerra Ucrania-Rusia y un país pequeño como Ucrania fue capaz de detener con armas no convencionales, drones, a una potencia económica como Rusia, que tenía supuestamente superioridad armamentista, aérea, solo con drones dije pilas, que esto va a pasar en Colombia también. Hoy tenemos una ventaja aérea, pero la estamos perdiendo. ¿Qué tiene que hacer Colombia? Crear sus propias capacidades de construcción de drones de alta capacidad, no solo y de antidrones, y no solo los antidrones que tenemos hoy en Colombia que envían una señal para tumbar el dron. Eso va a dejar de funcionar, eso ya no está funcionando en el mundo. Estamos a minutos de que las guerrillas empiecen a utilizar drones con inteligencia artificial, que simplemente le das la orden de vaya y explote una escuela, vaya y explote a un comando de la policía, y no necesita control. Al no necesitar control, no hay conexión entre el control y el dron, y por tanto no se pueden detener con los sistemas antidrones que está comprando hoy el ejército. Eso no sirve. La única forma de parar un dron que utiliza inteligencia artificial o que tiene una línea de fibra óptica para poderse conectar, es una línea que se va desplegando en la medida que el dron va volando, es con otro dron o con sistemas de derribo automático. Colombia hoy no tiene esas capacidades y no las tiene, insisto, porque la mayoría de los políticos y de los que están tomando decisiones no entiende lo que está pasando en el mundo y cómo eso que está pasando en el mundo termina afectando a Colombia y cambiando la vida de los colombianos. Y eso que acabo de mencionar en temas de guerra, yo creo ser la solución para enfrentar ese tema de guerra. Pero eso que acabo de decir en el tema de guerra pasa también en el tema laboral. Hoy, cuando yo voy a una universidad, los jóvenes están aterrados por lo que está pasando con la inteligencia artificial, con lo que está pasando con la robótica humanoide y cómo nos estamos no solo quedando atrás, sino cómo esto va a arrasar miles de empleos, millones de empleos. Y no hay un plan. Y no hay un plan porque los políticos, de nuevo, no entienden lo que está pasando.
Y como no entienden lo que está pasando, entonces nos cogen con, como decía mi abuela, con los calzones abajo, qué pena. Y esa es la gran amenaza y es la razón por la que yo llamo a la urgencia de actuar, de entender estos temas y de actuar, porque esto va a requerir soluciones de Estado. No podemos simplemente dejar que el mercado resuelva, porque si dejamos que el mercado resuelva, yo les digo cómo lo va a resolver. Va a crear empleos de tecnología en Europa, en Estados Unidos, en China, y los va a destruir en Colombia. ¿Por qué? Porque no estamos creando nuestras propias capacidades aquí para proteger los empleos colombianos. Eso en materia de seguridad. Otra de sus propuestas, bueno, ya hemos hablado de todo un poco. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la paz total? Siguiendo en ese marco de seguridad, ¿a usted le parece que ha funcionado la paz total que ha implementado este gobierno, los diálogos fallidos que ha tratado de establecer con algunos grupos armados ilegales a los que el Ministerio de Defensa cataloga como carteles y que tienen parte razón? Bueno, hay dos letras que yo utilizo, o dos palabras que yo utilizo para la paz total, y es ingenuidad y buena intención. Había buena intención, pero ha habido ingenuidad, creer que todos los grupos tenían la buena intención de desmovilizarse. Las personas que se asignaron al proceso no fueron las adecuadas, fueron muy ingenuas, o voy a decir también, eh, eran muy queridas con los insurgentes, llamémoslo así. Y yo creo que uno no puede negociar, primero que todo, si está débil. Uno para negociar necesita carácter, necesita eh, tener claro que o se negocia o se gana la guerra. Nosotros tenemos que ganar la guerra. Y, y la mejor victoria que uno puede tener si gana la guerra es la paz. Ojalá la paz negociada, pero uno no puede ceder de ninguna manera a las capacidades del Estado, no pueden ceder a la autoridad del Estado y al uso de la fuerza del Estado. En eso se ha fallado. Yo creo que algo que hay que aprender del proceso de paz de Santos es que nunca paró el esfuerzo militar. Y la frase, recuerden ustedes, es nada está acordado hasta que todo está acordado y se negocia en medio de la guerra. Y era muy difícil negociar en medio de la guerra porque, claro, en algún momento nos hacían un atentado o nosotros les hacíamos un atentado a ellos, y eso dificultaba la negociación, pero terminó resultando que gracias a esa presión hubo un deseo de negociar rápido. Y eso es lo que no tienen los grupos armados hoy, intenciones de negociar rápido. Ellos están tranquilos, están calmados y se están armando. Se están armando con nuevas tecnologías. Entonces esto lo vamos a cambiar, esto lo vamos a transformar utilizando lo que ha sido mi estrategia de seguridad y de guerra para lograr la paz. ¿Qué otros grandes aciertos que usted cataloga podría resaltar del gobierno Petro y cuáles son los desaciertos más grandes? Mencionemos quizá tres y tres. Tres de lo que usted más destaca del gobierno Petro y de lo que no estuvo tan de acuerdo. A ver, lo más importante del gobierno Petro es que se enfocó en la gente, se enfocó en que al ciudadano le alcanzara el salario. Entonces, por ejemplo, el aumento del salario mínimo ha sido, en mi concepto, uno de los grandes logros de este gobierno, que además dejó al descubierto que era falso que no se pudiera subir, porque siempre, durante 36 años nos dijeron que si se subía el salario mínimo, entonces que la inflación se iba a disparar, que el trabajo, que iba a haber hiperinflación, que se iba a perder miles de empleos. Y resulta que no ha sido así, que teníamos a millones de personas trabajando día y noche por menos de lo debido. Segundo, su interés en que los abuelos, que nuestros viejos, que nuestros mayores tengan pensiones. Eso es una deuda social gigante. La mayoría de las personas que no se han pensionado son campesinos, muchos de Boyacá, porque son campesinos. Y ellos trabajaron toda su vida y pues yo todavía no he visto un campesino que cotice. Por el contrario, el, eso que hubiera podido ser su cotización se lo ha entregado a los colombianos en lo que uno podría llamar menores precios. Ellos debieron haber cobrado más cara la papa, más cara la yuca para poderse pensionar. Eso nunca ocurrió. Entonces tenemos millones de colombianos que no lograron pensión y un presidente dijo,
yo no me voy sin pensionarlos. Y ahí está dando esa batalla. Entonces ese es el segundo. El tercero es el tema de tierras, que ha sido un éxito rotundo y además en expropiar, lo cual también disipó muchos de los miedos o dudas que tenían muchas personas sobre el manejo de la economía del presidente y del modelo económico y el modelo de propiedad que iba a implementar el presidente Petro. Ha entregado 1.600.000 hectáreas de tierra comprándolas y al hacerlo le ha devuelto el poder a la gente en las regiones, el poder político, porque el poder político era generalmente transado, tramitado o lo tenía quien tenía la tierra. Pues ahora como la tienen los campesinos, eso ha cambiado también quién tiene el poder en las regiones, la tiene el campesino. Y eso va a cambiar mucho a Colombia hacia adelante y hacia el futuro. Los desaciertos, eh, el más evidente sin duda tiene que ver con el tema de la paz total. Eh, yo, mm, yo lo hubiera hecho diferente. Yo no hice parte del gobierno del presidente Petro. Recuerda que yo vengo de ser alcalde de Medellín, he acompañado al presidente Petro dándole ideas y propuestas. Algunas me las toman, otras no, pero tengo un aprecio, una admiración por el presidente Petro. Creo que somos amigos, coincidimos en muchos temas. Me suspendieron por el presidente Petro con el tema del cambio en primera, pero, pero yo estoy convencido que él ha sido un gran presidente. Creo que para la historia también, esto es contradictorio lo que voy a decir, pero su intención de la paz la noto también como uno de sus aciertos, el querer la paz, porque hay otros que simplemente quieren la guerra, ¿no? Pero bueno, estoy en lo malo. Entonces, uno, el tema de la paz total. Dos, que quiso tramitar las reformas a través de un Congreso corrupto. Y lamentablemente muchos de sus funcionarios terminaron cediendo a las presiones de un Congreso que es una banda criminal y que es el mal de todos los males de nuestro país. Si uno hace una reforma a la política y cambia ese Congreso, cambia Colombia. Y tercero, que en mi concepto tuvo muchos ministros que no estuvieron a la altura del momento histórico, que no le metieron acelerador. Esto no era simplemente meter el cambio en primera, había que meter acelerador. Y pues esa es mi misión. En el segundo tiempo será meter ese acelerador y hacer todas esas cosas que faltan por hacer. En cuanto, hablando de otros personajes, Abelardo de la Espriella, si usted en ese trabajo para mediar, para poder llegar a consensos, para combatir un poco la polarización en la que hoy se encuentra el país, incluiría a Abelardo de la Espriella para, en caso de que usted llegue a la presidencia, para trabajar de manera mancomunada y quizá tomar alguna de sus ideas. A ver, yo por Colombia hago lo que sea. Por Colombia hago lo que tenga que hacer. Abelardo de la Espriella es una persona a la que todos los días le aparecen más escándalos. Acaba de entonces aparecer que le dio 760 millones a congresistas para sobornarlos en el marco de un negocio con DMG. Luego que con el Tuso cierra 1.000 millones de pesos para sobornar a magistrados. Y todos los días aparece un escándalo nuevo. Entonces, realmente, cuando yo hablo con la gente en la calle, me dice que está preocupada porque dice, es que es un bandido. Eh, lo que está proponiendo la derecha para gobernar el país, la propuesta de la derecha es un bandido. Hay gente buena en la derecha, hay gente respetuosa en la derecha, hay gente que ha hecho una carrera decente en la derecha, pero lo que están proponiendo es la peor versión de la derecha en este momento. La peor versión de la derecha en este momento. Bueno, ya nos da una respuesta esto muy concreta. Hablando quizá de algo que se le ha señalado a usted desde 2025, tiene que ver con lo ocurrido durante su administración en la alcaldía de Medellín y una serie de imputaciones que ha hecho la Fiscalía justamente para el último trimestre de ese año 2025. ¿Qué decir al respecto? Usted ya aclaraba algo, inclusive otra de las personas que está aspirando a la presidencia tuvo que retractarse de eso. Y efectivamente, pues usted no está condenado, pero sí está imputado por la Fiscalía. ¿Qué decir respecto a esos procesos judiciales que avanzan en su contra? Pues que todo gobernante cuando gobierna y una persona como yo que ejecutó más de 100 billones de pesos
y que además denunció a los corruptos, les paró la robadera en Medellín, pues tiene investigaciones y en muchos casos persecución. En mi caso ha sido evidentísimo la persecución. Solo ayer un juez dejó en libertad a mi director del área metropolitana, después de además advertir que la fiscalía había tergiversado eh, pruebas e información para tratar de quitarle la libertad a un hombre inocente. Ha sido decenas de personas inocentes a las que han perseguido y hay que recordar cómo lo hicieron. Lo hicieron después de que el alcalde Federico Gutiérrez contratara a la fiscal seccional de Medellín y se la llevara para su despacho. Esa fiscal que hizo el 80% de las, entre comillas, investigaciones contra mí y contra mi administración, después de que yo denuncié la corrupción en Hidroituango, terminó trabajando con Federico Gutiérrez. Y ha hecho que la Fiscalía de Medellín se convierta en un brazo político del alcalde Federico Gutiérrez para perseguir a gente inocente. Y cada uno ha ido resolviendo afortunadamente su problema. En el caso particular mío, es más absurdo todavía, porque yo que denuncié la corrupción en Hidroituango, donde todavía no aparecen 10 billones de pesos, hice otras denuncias. Una denuncia de ellas fue un contrato que firmó Fico el último día de su gobierno en 2019, el último día. Firmó un contrato donde un lote rural lo hacen pasar como urbano. Un secretario mío termina ese contrato, no paga, y entonces a él lo imputan por terminar el contrato porque supuestamente utilizó la cláusula equivocada. O sea, un absurdo. Y a mí, la imputación mía es porque yo dejé que él terminara ese contrato, no es porque alguien se haya robado una plata o algo por el estilo, al contrario, porque evitamos que se robaran una plata. Pero así funciona la justicia en Colombia. Afortunadamente, esto se lleva ante jueces y no es la fiscalía que está al servicio del alcalde, sino un juez independiente el que termina decidiendo si es verdad lo que llevaron de pruebas o es mentiras, y afortunadamente en la mayoría de los casos hemos ido ganando todos los procesos. Todos los procesos se han ganado. En cuanto a austeridad, ya pasando a otro tema, se habla de que, bueno, en el gobierno nacional actualmente se han creado una serie de cargos, un ministerio de la igualdad que no ha dado muchos resultados, obras concretas, de alcances significativos, y que sí lo que hacen es generar muchos más costos para el Estado colombiano. ¿Qué va a pasar con la austeridad realmente? Ahora, muchos presidentes anteriormente han dicho, no, vamos a disminuir los gastos para no, como se dice coloquialmente, clavarle más impuestos a los colombianos que dicen, pero nos sacan a nosotros la plata de nuestros bolsillos. Es muy difícil emprender en Colombia porque nos consumimos, se consumen nuestros pocos ingresos en impuestos. ¿Qué va a pasar realmente con la austeridad de la que tanto se ha hablado y de la que poco se ha hecho? Voy a hablar como si esto fuera una empresa. Yo además soy empresario. Desde hace 25 años, empresario de tecnología. ¿Qué están haciendo las empresas hoy en el mundo? Están tratando de crecer sin necesidad de crecer en personal. Esa es la estrategia hoy de crecimiento en el mundo. ¿Por qué? Porque hay un montón de herramientas tecnológicas que permiten eso. Entonces yo, más que pensar reducir el Estado, que es la propuesta de algunos, hacerlo más pequeño, no. Yo lo que quiero es hacerlo más eficiente con el uso de tecnología. ¿Para qué? Para llegar a donde no ha llegado, para llegar con vías a donde no ha llegado con vías, para llegar con acueductos a donde no ha llegado con acueductos, con distritos de riego, con plantas de procesamiento de alimentos, eh, con, con alcantarillados, etcétera. Eso se puede hacer volviendo eficiente el Estado con tecnología. Hay un montón de gente en el Estado que no está haciendo nada. Le pagan por firmar un papel que se lo entrega a otro, al que también le pagan por firmar ese mismo papel, y lo único que hacen es demorar el proceso, hacer que todo sea lento. Hay 100 billones de pesos de proyectos en este momento privados por ser ejecutados y que no se ejecutan hace 5, 6, 7, 10 años. ¿Por qué? Porque hay un funcionario que se cree el dueño de absolutamente todo y en su centímetro de poder dice, por aquí no pasa. ¿O qué hay para mí? El CBY que dicen por ahí. Eso detiene el crecimiento de la economía colombiana. Yo quiero un Estado eficiente, rápido, que permita el crecimiento de la economía.
Si logramos eso, crece además la economía y no estamos tan apretados. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando la economía crece, sin necesidad incluso de subir los impuestos, con los mismos impuestos, se recauda más. Si el Estado no creció porque utilizó tecnología, entonces empezamos a reducir el déficit fiscal. Ejemplo, mi alcaldía en Medellín. Cuando yo terminé mi gobierno, habíamos reducido 20% el endeudamiento de la ciudad. Y no olvides que yo enfrenté la pandemia, un estallido social, construir tercera línea del metro de Medellín después de 25 años, reconstruir Hidroituango y aún así bajé 20% del endeudamiento de la ciudad. Ahí está el historial que ha tenido la alcaldía de Medellín. Y para adentrarnos ahora en su perfil, usted dice soy empresario. Contémosle un poco a los boyacenses, a los colombianos, ¿quién es Daniel Quintero? ¿Qué acciones y qué labores y estudios están en su hoja de vida? Bueno, Oscar, primero quiero saludar de nuevo a toda la gente de Boyacá, un departamento que amo. Yo cada vez que tengo la oportunidad me voy a Paipa, a los termales, que me parecen espectaculares, me parecen sanadores de una manera, y eso me parece un paraíso. Entonces, mis hijas desde muy chiquitas han aprendido a comer el cocido boyacense y todos los platos típicos, Villa de Leyva, Hermoso, etc. ¿Quién es Daniel Quintero? Mire, yo nací en Medellín, crecí en un barrio de clase trabajadora, un barrio popular. En Medellín crecí en los 80s, 90s, un tiempo muy difícil por temas de violencia. Mi mamá murió muy joven, cuando tenía yo 14 años, y mi mamá me regaló un computador antes de morir. Mi mamá murió sin saber que ese computador me iba a cambiar la vida, que ese computador me iba a convertir en ingeniero, que me iba a convertir algún día en alcalde, que iba a estar algún día frente a cientos de miles de otros niños y madres entregándoles un computador como alcalde y diciéndoles, yo quiero que ese computador les cambie la vida como me la cambió a mí. Yo, gracias a la universidad pública, me convertí en ingeniero, me convertí en empresario, me especialicé luego en finanzas y luego incluso hice maestrías en el exterior, en Boston University, en Harvard. Me preparé no solo para administrar lo privado, sino para transformar este país, al que amo y por el que me he metido en un montón de problemas, porque como mencionaste ahorita, mis denuncias de corrupción por billones y billones de pesos, mi defensa del patrimonio público me ha llevado a ser una de las personas más perseguidas y lamentablemente más amenazadas de este país. Yo creo que tengo uno de los esquemas de seguridad lamentablemente más robustos del país, porque los intentos de asesinato han sido varios por las denuncias que he puesto en mi vida. He logrado éxitos económicos en lo privado y en lo público logros que me llenan de mucha alegría. Creo que como presidente podría resolver muchos problemas, el de la seguridad. Yo creo que soy la solución al problema de seguridad de este país. Creo que podemos hacerle una reingeniería al Estado. Yo soy ingeniero. ¿Y qué es una reingeniería? Mirar lo que no está funcionando, resetear. Uno cuando tiene un celular y lo quiere resetear, lo resetea no porque no quiera el celular, al revés, porque quiere el celular. Pero dejó de funcionar, está funcionando lento y lo que necesita es resetearlo para arreglar lo que está mal. Y eso es lo que hay que hacer en Colombia. Arreglar lo que está mal, empujar lo que está bien. Una de esas cosas que hay que empujar, que va bien, pero que hay que empujar más, es el turismo, donde Boyacá es un tesoro escondido para el mundo. Uno ya obviamente va a medio Boyacá, Ráquira, donde sea, y encuentra turistas extranjeros todos los que quieran, pero podrían ser 100 veces más, porque es que es un paraíso gigante y una fuente de riqueza gigante. Como soy empresario, yo me imagino moviéndose a Duitama, Sogamoso, a Tunja, convirtiéndose en un eje industrial, no de Boyacá, del país y de América Latina, porque el boyacense es trabajador y el colombiano es trabajador y le gusta trabajar. Y hay algo que tienen los boyacenses y tenemos los paisas, y yo diría todos los colombianos, pero en especial en Boyacá y en Antioquia, y es el amor por el trabajo. Totalmente. Y eso es una herramienta poderosa para pensar en desarrollo industrial potente.
Y entonces cuando yo digo, ¿y qué desarrollo industrial? No solo el del agro, no, yo me imagino metalmecánica, y si hay metalmecánica, entonces tenemos que pensar en robótica, y tenemos que pensar en bioingeniería, y tenemos que pensar en genómica. Todas esas cosas yo me sueño. Mis planes, Oscar, no son planes para 4 años. Mis planes son planes para 20 años. Que uno arranca los primeros 4 es diferente, pero son planes a 20 años. Y cuando yo me imagino a Colombia, no me imagino a Colombia para que cuelguen un cuadro mío y digan, fui presidente de Colombia, y lo dejen allá colgado en la Casa de Nariño, donde uno no vuelve a entrar nunca más. No, yo me imagino esa Colombia en el mundo, y Colombia convirtiéndose en un jugador relevante en tecnología, en industria, y en futuro en general. Resumidas cuentas, ese perfil profesional, pues, se basa en la política y en el sector empresarial. Usted es propietario, fundador de la empresa software Intrasoft SAS. Actualmente, ¿esta empresa cuántas personas está empleando? ¿Cuántos colaboradores tiene? Ya Intrasoft es pequeña, llegó a ser muy grande. Yo llegué a ganarme un premio que fue el Ejecutivo Antioqueño del Año. Ahora yo tengo otros negocios. Estoy metido en los negocios de energía. Eh, Acabo de crear una empresa que antes, incluso yo pensé que era que no me iban a dejar participar, entonces dije, bueno, me voy a dedicar entonces otra vez a la empresa. Creé una empresa que se llama Neuratorque, la acabo de crear, y tiene el objetivo de que Colombia cree su primer robot humanoide. Yo lo que estoy viendo en Colombia es lo siguiente, que estamos dejando pasar la oportunidad que dejamos pasar hace 100 años cuando llegó la era de los vehículos, de los carros, de los automóviles. Y entonces en Europa empezaron a hacer carros, en Estados Unidos empezaron a hacer carros, en Japón empezaron a hacer carros, y nosotros andando a caballo. Y cuando nos dimos cuenta, entonces estábamos comprando carros en lugar de producir carros, y dejamos perder la oportunidad industrial de Colombia. Entonces yo ando enfocado ahorita en temas empresariales en 3 negocios claves. Uno es el de la robótica humanoide. El segundo, por lo mismo, el de la energía, en especial. Esto va a sonar futurista, pero la energía de fusión, que es diferente a la de fisión o atómica. La de fusión es una energía atómica, pero limpia, que viene desarrollándose en un par de países del mundo. Hay algunos desarrollos que me tienen realmente más emocionado. Vamos a necesitar 20 veces más energía de la que tenemos hoy, y por eso creo que hay una oportunidad y una necesidad, porque todos estos robots y toda esta inteligencia artificial van a necesitar mucha energía. Y la tercera empresa es una empresa de minerales raros, eh, que son no oro y, digamos, plata, que es lo que generalmente se extrae en Colombia, sino los minerales necesarios precisamente para la industria tecnológica, que son coltán, que son iridio, que son y varios elementos en general que son claves para la industria tecnológica. Y ahí ves, Oscar, un poco cuál es mi visión en general. Mi visión siempre ha sido mm, adelantarme a, a las necesidades en lo económico y en lo público de un país o de un sector. Eh, Cuando hace 10 años, más o menos, empecé yo a hacer una presentación en todos los colegios de Colombia, en todas las universidades, y era diciéndole a los jóvenes y entregándoles un computador, en el caso de Medellín, diciéndoles, viene una revolución, ustedes no me la están entendiendo, porque fue hace 10 años, pero viene la inteligencia artificial a toda máquina, viene la bioingeniería, viene la computación cuántica, y yo quiero creer que muchos de esos jóvenes a los que yo les hice esa presentación, eso les abrió los ojos y se alinearon hacia el futuro. Si hoy hago esa misma presentación, tengo que decir, Colombia necesita tener sus propias capacidades en robótica humanoide, en drones de alta capacidad, tiene que tener sus propias capacidades, tiene que tener 10 veces más energía de la que tiene hoy para tener la energía más barata del continente y, por tanto, ayudarle a la gente. Y bueno, y en general eso todo me ha servido mucho en la vida. Por ejemplo, cuando enfrentamos la pandemia, el ser ingeniero me sirvió para que Medellín desarrollara sus propios ventiladores. ¿Se acuerda que no habían ventiladores? Sí, respiradores. Bueno, gracias a eso, Antioquia se convirtió, creo que Antioquia y de pronto
Bogotá intentó tener sus propios ventiladores. A veces es bueno tener un ingeniero a bordo. Y hablando de ingeniería y de la explotación de minerales que usted hace y que ya nos estaba describiendo, hay un dolor de los boyacenses y es por la contracción del sector minero, sobre todo los carboníferos. Entonces uno tiene dos discursos. Uno, de los mineros que dicen nos estamos quedando sin una fuente de sustento, no podemos explotar, no nos compran el carbón, no lo podemos vender, este gobierno ha apoyado ese sector extractivista. Y tenemos otra versión de ambientalistas que dicen, oiga, sí, la minería no deja nada bueno, terminan las explotaciones y las tierras quedan improductivas. Y gente incluso de Europa que dice, es difícil que en Boyacá, con unos paisajes tan espectaculares, se esté permitiendo que la minería haga un impacto tan trascendental en sus territorios. ¿Qué decirle a esos mineros y qué decirle a esos ambientalistas? ¿Cómo va a lograr hacer consensos usted? ¿Y qué va a pasar con la minería y el sector de hidrocarburos en Colombia si usted llega a la presidencia? La ventaja del turismo es que el turismo es como minería, pero sostenible por el resto de la vida. Si tú cuidas un pasaje natural, si tú cuidas un espacio turístico, haces más plata que con el petróleo. Si es por plata, el turismo hace más plata que el petróleo, que la minería, pero vamos a necesitar minería. Y lo acabo de mencionar. Incluso yo tengo una empresa de minería porque se necesitan minerales para poder desarrollar la industria que necesitamos desarrollar. Ahora, en el tema energético y del carbón en general, que es un tema relevante para Boyacá, es donde hay minería, se sigue haciendo minería, porque hay ya una cultura, hay una costumbre, y no solo se sigue haciendo, hay que potenciarla, hay que ordenarla, hay que organizarla, hay que hacer que sea productiva. Por ejemplo, con Ecopetrol, yo he estado revisando varios proyectos que se están desarrollando dentro del mismo Ecopetrol para hacer algo que se llama recobro. ¿Y qué recobro? Que en los mismos pozos petroleros, utilizando tecnología colombiana sin fracking, extraemos 60, 70, 80% más del petróleo que se estaba extrayendo. Y un pozo que ya supuestamente se estaba acabando, ahora va a tener 15 años más de vida. Entonces, eso se puede hacer con tecnología. Ahora, al petróleo le queda relativamente poco en su, llamémoslo, en su etapa rentable, porque están pasando dos cosas en el mundo al tiempo. Los vehículos se están convirtiendo en eléctricos, casi todos. Incluso creo que hay un estudio que muestra que ya es como 2 de cada 3 carros que se compran en el mundo son eléctricos. Entonces, realmente eso está pasando muy rápido. Eh, los, podemos ver los carros a gasolina hoy y tenemos que decir, estos son los últimos carros a gasolina de la historia de la humanidad, porque todo va a ser eléctrico. Y esos carros le van a quedar 10, 15, 20 años de vida. Entonces, en 20 años tú puedes dar por hecho que ya no vamos a estar consumiendo petróleo para movilidad, seguramente para otros componentes, para producción de plásticos y otras cosas. Y al mismo tiempo, unas tecnologías como el fracking en el mundo están haciendo que países que incluso que eran compradores de petróleo ahora son productores de petróleo. Estados Unidos ahora es el mayor productor de petróleo utilizando tecnología de fracking. Entonces, ¿eso qué hace? Que haya más petróleo y que vaya a haber más petróleo del necesario. Y eso va a hacer que muchos pozos dejen de ser rentables. Entonces, no sé si lo hizo el presidente Petro entendiendo que eso es lo que iba a pasar, pero empezó a hacer la transición, empezó a decir, oiga, ¿sabe qué? Vamos a movernos rápido a otra cosa. ¿Y qué es esa otra cosa? Energía solar, por ejemplo. Hoy ya el 16% de la energía en Colombia es solar. Y eso está bien, pero necesitamos muchísimo más. Ahora, si la energía solar es tan importante, que además es una forma de energía de fusión, pues tenemos que ser capaces de que Ecopetrol produzca sus propios paneles solares. Y entonces ya no simplemente una empresa que mete unos tubos y saca un petróleo, sino que tiene unas plantas de ciencia y de tecnología avanzada, donde hay que entrar como si fuéramos astronautas de la NASA para poder hacer las láminas de silicio necesarias para hacer paneles solares y transformar a Ecopetrol en una empresa ya no de petróleo, sino de energía. Es que no tiene que ser de petróleo. Ahora, hay unas energías que nos van a acompañar un rato más, el gas, por ejemplo. Y hay una buena noticia. Este gobierno descubrió el mayor
pozo de gas de la historia en Colombia, Sirius. Y lo que hay que hacer es poner eso a producir lo más rápido posible porque esa energía la vamos a necesitar y la necesitamos rápido. Doctor Quintero, pues el tiempo pasa de manera muy rápida y antes de culminar este diálogo, esta conversación, quiero adentrarme también en algo que los boyacenses y los colombianos quieren saber. ¿Quién es la familia de Daniel Quintero? ¿Cómo está conformada su familia? Usted sabe que los colombianos pues le gusta conocer el perfil desde todas sus aristas de los candidatos y de quienes están aspirando a llegar a la presidencia. ¿Quién es la familia de Daniel Quintero y qué hace? Bueno, Oscar, primero, yo estoy casado con una mujer extraordinaria, con, con una mamá excepcional, con una esposa excepcional, Diana Osorio, pero además con unas capacidades también de liderazgo bárbaras. Al punto que cuando la registraduría trató de sacarme, de excluirme de la contienda política, eh, al menos 2 partidos le enviaron invitación para que fuera ella la candidata a la presidencia, ¿cierto? Y ella salió a todos los medios de comunicación a hacer una defensa Daniel, ¿usted cree por en la Dios? ¿Tiene democracia. Yo alguna decía, esto religión? no es por ¿Profesa mí alguna religión? o por Daniel, es que en la democracia colombiana no debe haber exclusión de candidatos, ni Cepeda ni Quintero, de ninguno. Y dio una batalla tremenda, y le cuento aquí entre nos que hicimos encuestas y le iba muy bien. O sea, es una mujer berraca, que además me ha dado 2 hijas maravillosas, Maya y Aleya. Maya es mi chiquita mayor, que tiene 8 años, y Aleya tiene 6 años. Aleya con una historia de vida tremenda. Ella a los 3 meses eh, se le descubrió que tenía que hacerse un trasplante de hígado y, o sea, hablando del rey de Roma. eh, y pues fue un momento muy dramático para nosotros como familia. Y finalmente, pues afortunadamente, gracias a esto salió muy bien. Y yo creo que la oración de media Colombia hizo que eso saliera muy bien. Usted ya nos dice entonces, casado, 2 hijas. ¿Cómo han hecho para mantener armonía en la familia con todos estos ocupaciones políticas y de empresas que demandan mucho tiempo y a veces el tiempo pues no es protagonista en esos escenarios de la relación? ¿Cómo han hecho para mantener la armonía en la relación ustedes? En la Biblia dice que cuando 2 personas se casan se vuelven uno y que se vuelven una sola carne, un solo cuerpo. Y eso hemos sido nosotros. Yo creo que para las buenas, para las malas, yo apoyándola en sus proyectos, ella apoyándome en mis proyectos. Yo le he dicho muchas veces que sea ella la que haga la política y defienda estas ideas en las que creemos los dos. Y yo me dedico a la empresa, eh, pero todavía no me ha dejado. Ahora, yo sueño con que ella en algún momento realmente exprese su capacidad política. Algunos dicen, eso es nepotismo. No en este caso, porque es que el liderazgo de ella es un liderazgo excepcional, es un liderazgo natural, es una mujer mm, que realmente se apasiona por servir también. Y cuando yo he estado, por ejemplo, cuando era alcalde, ella cogió un montón de temas, se los cargó en el hombro, el tema, por ejemplo, del embarazo adolescente, el tema de muchos temas sociales, se los echó encima y los sacó adelante con resultados extraordinarios. Daniel, ¿usted cree en Dios? ¿Tiene alguna religión? ¿Profesa alguna religión? Sí, yo creo en Dios, Diana también. eh, digamos, Diana yo creo que los dos venimos siendo como cristianos, eh, pero en general, pues, mm, digamos, separamos la religión de la política. A, a Dios, lo que es de Dios, y al César lo que es del César. eh, pero somos profundamente creyentes y creemos que Dios nos ayuda, nos cuida y nos protege, especialmente cuando las cosas están muy difíciles. ¿Cuáles cree que han sido sus 3 valores esenciales que lo han llevado a liderar una ciudad como Medellín, a la que muchos colombianos dicen Medellín debería ser la capital de Colombia y no Bogotá, por los avances que tiene en diferentes sectores, sociales, culturales, etcétera? 3 valores que lo llevaron a ser alcalde de Medellín y a tener éxito en las empresas que ha liderado y las inversiones que hoy tiene. Pues
Yo creo que el más evidente es el de la perseverancia, ¿m? Porque finalmente tú te puedes caer muchas veces, pero la pregunta es, ¿qué aprendes de las caídas? Y si eres capaz de levantarte uno de nuevo. Por ejemplo, en esta aspiración, 7 veces la registraduría e incluso algunos jueces nos dijeron no, no puede aspirar. Y la gente decía, pero ya, ríndase. Ya le dijeron que no. Y yo dije, incluso ahí sale mi lado creyente y dije, no, uno tiene que intentarlo hasta el último minuto. Porque, ¿y qué tal que cuando llegue el día del juicio le digan, es que usted debió haberlo intentado un minuto más? Y mira lo que pasó acá, lo intentamos una vez más, a pesar de que todo estaba perdido ya 7 veces y terminamos siendo candidatos. Entonces, la perseverancia yo creo que es uno que es clave para gobernar, porque vas a tener muchas caídas, muchos problemas, crisis, uno no las quiere, pero eso es gobernar. Gobernar significa no dormir bien, porque tú todos los días estás pensando que puede pasar algo, que puede haber algo malo que pase y entonces tienes que estar atento, o te despiertan a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, decirte, mira, acaba de pasar esto, acaba de pasar aquello. Son un periodo que uno literalmente le entrega a la gente. El segundo, yo creo que eh, inspirar. Yo he gobernado inspirando, más que mm, regañando y obligando, es inspirar a la gente a dar un poco más por amor a lo que estamos haciendo. Que la gente sienta que estamos en un proyecto que realmente vale la pena. Y eso sirve para lo público y para lo privado. Totalmente. Cuando tú inspiras, entonces las cosas empiezan a moverse de una manera diferente. Ahí es cuando ves a la gente dando esa milla extra. Eh, y, y la tercera, valor, porque se requiere también mucho valor para enfrentar a un sistema político tan corrupto como es el colombiano. ¿Cómo es Daniel Quintero como líder, como jefe? Usted dice, yo inspiro para que la gente se ponga la camiseta, se ponga la 10 de la milla extra. ¿Cómo es usted como jefe cuando fue alcalde de Medellín, en sus empresas y ahora si llega a la presidencia, qué tipo de jefe, qué tipo de líder vamos a tener? Yo soy un jefe que busca alinear los propósitos personales de la gente. La gente quiere crecer, pero también quiere hacer parte de un proyecto que sea más grande que ellos, que, que sientan que vale la pena lo que están haciendo. Yo soy un jefe visionario, entonces yo trato de plantear una visión, un futuro, y decirle a la gente, hacemos parte, estamos construyendo ese futuro. Hay una historia de Kennedy cuando estaba allá en el Houston, no sé dónde estaba, estaban tratando de poner una persona en la luna y se encontró a un señor con su baldecito y una trapeadora y le dijo, hola, ¿cómo estás? Como para ser querido el presidente de los Estados Unidos, ¿qué haces? Y él estaba pues con su trapeadora y le pudo haber respondido, pues que estás viendo que estoy haciendo, me bobo, pero pues trapeando, no, no le respondió eso. Le dijo, colocando un hombre en la luna. O sea, el que estaba trapeando le dijo, yo estoy aquí poniendo un hombre en la luna. Porque toda la organización sabía qué estaban haciendo y que incluso el que estaba trapeando sabía que lo que hacía terminaba ayudando para poner un hombre en la luna. Yo quiero una Colombia que, en la que sea más fácil vivir, en la que no sea tan difícil vivir, pero más importante, una Colombia con futuro, una Colombia que sea una capital, una potencia industrial, que saque a millones de la pobreza, que acabemos la pobreza extrema, que acabemos el hambre, eh, que logremos la paz. Y todas esas son metas por las que vale la pena trabajar. Mm, soy ambicioso, entonces quiero que eso ocurra rápido. No me gusta que me digan, no, es que eso no se puede hacer, eso toma mucho tiempo, no, miremos cómo lo hacemos más rápido. Pensémoslo diferente, hagámoslo diferente, hagamos las cosas diferentes, hagamos algo diferente o lo mismo de una manera diferente, pero, pero me gusta ver resultados. Me gusta que cuando terminemos el periodo de los 4 años miremos hacia atrás y podamos decir,
hicimos A, B, C, D, E, F, y el mundo se está moviendo más rápido. Y para finalizar, Daniel, la pregunta de cierre, ¿cómo es un día a día, cómo es un día normal en su vida, en su cotidianidad, en las actividades que desempeña? ¿A qué horas arranca el día? ¿Qué hace durante el inicio del día y durante el transcurso del mismo? Yo soy trabajador, igual que los boyacenses y la mayoría de los colombianos, madrugador, más que trasnochador. Me levanto, no sé, 5:30, 4:30, depende del día. Me gusta leer, hago ejercicio, eh, muchas reuniones de equipo, y bueno, ¿no? Un día normal es de mucho trabajo. Estaba con nosotros Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, empresario antioqueño que está aspirando nuevamente la presidencia de la República. Este 8 de marzo va a la consulta que tenemos por parte de algunos partidos, algunos movimientos de izquierda, que es el Frente por la Vida. Está enfrentándose, por decirlo de alguna manera, a Héctor Elías Pineda, a Edison Lucio Torres, a Roy Barreras y a Marta Viviana Bernal. Los que ya escucharon su propuesta, porque hemos hablado de su vida, hemos hablado de su trayectoria política, de su trayectoria como empresario y de lo que quiere para Colombia. Los que quieren apoyarlo, ¿qué deben hacer? Eso te iba a decir. Yo soy el último en el tarjetón de las consultas presidenciales. Entonces les van a entregar el tarjetón de Cámara, el tarjetón de Senado, les van a ofrecer el tarjetón de las consultas, digan que sí, recíbanlo. Y yo soy el último, porque fue el último en entrar, porque recuerden que igual que Cepeda, a mí me trataron de sacar. Ahí está, ustedes ya lo escucharon, doctor Quintero, gracias por estar con nosotros, gracias por regalarnos estos minutos y por contarnos parte de su vida, de su trayectoria y de sus aspiraciones. Muchas gracias, Oscar. Un abrazo para ti y para toda la audiencia. Y recuerden este 8 de marzo salir a votar, votar de forma masiva a la consulta del Frente por la Vida y votar por el último en el tarjetón. Los últimos seremos los primeros.